algunas características sobre las cuales estemos pendientes de cuándo va a venir el Señor. Una de esas características es la manifestación de falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad?, que se van a levantar en los postreros tiempos. Y precisamente sobre ese tópico en particular quiero hablar esta mañana, sobre los falsos profetas y falsos maestros, cómo identificarlos, cuáles son las características de ellos. Teníamos, sí lo tenemos, ya está, muy bien. Vamos a ir a Segunda de Pedro para comenzar nuestra enseñanza de Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo que había entre vosotros, falsos doctores, que introducían encubiertamente herejías de perdición. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias sobre los falsos maestros y los falsos profetas que vendrán a tratar de destruir la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Como una iglesia que camina de manera sabia, como un pueblo que camina de manera correcta, nosotros debemos enfrentar estos temas que pudieran parecer controversiales o difíciles. Porque comenzando con Jesús, continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, en cada uno de ellos encontramos fuertes advertencias para que la iglesia esté con sus ojos abiertos y para que sus líderes estén velando en todo tiempo el rebaño para defenderlo de aquellos lobos rapaces que vendrán a destruir la obra de Dios. La Biblia nos lo advierte, Jesús nos lo dijo, los apóstoles nos lo enseñan. En los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán, falsos maestros, que detrás de su apariencia de piedad, su verdadero objetivo es destruir la verdadera iglesia del Señor. De ahí que nosotros tengamos que estar, como decían nuestros antepasados, apercibidos, listos, atentos, ¿verdad? Águilas, dicen en Honduras, no sé si en otro país lo usarán. Atentos, despiertos, para poder identificar cualquiera de estos personajes nefastos que tienen apariencia de verdad, pero que su propósito es destrucción. De hecho, la Biblia nos enseña que los falsos maestros nunca han faltado a lo largo de la historia de la iglesia. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presentes y han tratado de destruir la labor de la iglesia. Y hoy más que nunca se cumple al pie de la letra las palabras de Cristo. En Mateo 24:11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Vivimos en una época donde existen probablemente miles, si no millones, de medios por los cuales la falsa doctrina de estos engañadores puede llegar a nuestros oídos. Tenemos la radio, tenemos la prensa escrita, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram y otro montón más que hay, ¿verdad? A las cuales hemos abierto la puerta de par en par.
Y muchas veces detrás de las fotos inocentes y detrás de los mensajes triviales de algunos, ¿verdad?, vienen cápsulas venenosas de estos personajes nefastos que la Biblia identifica como falsos profetas y falsos maestros. De ahí la importancia de que como iglesia estemos alerta, de que tengamos cuidado qué es lo que estamos viendo. ¿Verdad? La televisión hoy día es capaz de mostrarnos cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que existían y que están ahí y que tienen puerta abierta a nuestros hogares por medio de todos estos, valga la redundancia, a través de todos estos medios de los cuales he mencionado en esta hora. La Biblia advierte en primer lugar que ellos estarán entre nosotros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo triste del caso no es que el hecho que se levanten estos falsos profetas, sino el hecho de que muchos sean engañados por ellos. Lobos rapaces, vividores espirituales, gente sin escrúpulos, sin moral, que no tiene ningún sentimiento cuando le roban a las personas inocentes sus recursos. Y si todo acabara ahí no sería tan mal, pero le roban su fe, le roban su salud espiritual a las personas y les hablan con engaño verdades transgiversadas de la palabra de Dios que tienen un final negativo en la vida de estas personas. La razón por la que muchos son engañados, queridos hermanos, es porque para poder detectar al falso profeta o al falso maestro, hay que estar firmemente parado en la palabra de Dios. Se debe tener claro, por ejemplo, que la palabra de Dios es la única que tiene autoridad absoluta y total sobre nuestra vida. Que no puede levantarse alguien por ahí, dizque en profecía, diciendo cualquier cosa contraria a la Biblia porque es negativa, porque es falsa doctrina y nuestros oídos no pueden prestarse a tal afirmación. Se debe tener visión espiritual, el entendimiento, la iluminación del Espíritu Santo. De ahí que en este año hemos incluido algunas de las cosas que ya mencioné y también nuestra reunión mensual de oración, el último miércoles de cada mes. Vamos a estarnos reuniendo en este lugar como iglesia para orar, para buscar la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, para que la palabra de Dios se haga viva en nosotros y se convierta como en el antídoto contra todas estas verdades, todas herejías maliciosas que hay alrededor de nosotros. Dice que se levantarán entre nosotros. ¿Qué significa eso? No necesariamente que se van a levantar de aquí de la iglesia, Dios nos guarde, ¿verdad? El primero que veamos con gente rara lo ponemos en un bus y lo mandamos hasta allá, lo último de la Argentina, ¿verdad? Allá encerrado en una cabaña solo con los osos polares que hay ahí. Pero significa que muchos van a salir del marco de la iglesia. Es decir, que van a ser personas que comenzaron bien, pero que en el camino se extraviaron. Y tenemos testimonio de eso, ¿verdad? En el reciente caso del señor apellido Miranda, que primero dijo ser el apóstol Pablo, la encarnación del apóstol Pablo. Después dijo que no, que él era Jesucristo hecho hombre. Y lo último que dijo es que él era la bestia, ¿verdad? Que él era el 666. Y finalmente todavía sus seguidores, después de que el hombre dijo que él era inmortal, que nada le podía pasar, vino no sé si un cáncer o una enfermedad de esas y lo mató. Y todavía hay seguidores que están creyendo que va a resucitar. Él fue un pastor inicialmente, ¿verdad? No digo igual que nosotros porque no es cierto. Fue un pastor que no conocía la palabra de Dios, que contaminó su espíritu con enseñanza equivocada, que se dejó dominar su mente y su corazón con verdades convenientes para él como hombre, pero apartadas de la palabra de Dios.
totalmente apartadas de lo que la Biblia nos enseña. A eso se refiere, de que están y que salen de en medio de nosotros. No son gente necesariamente que viene del hinduismo o del mundo musulmán, no, son personas, elementos que el enemigo ha sembrado dentro de la iglesia global, a los cuales confunde, engaña y atrapa, y se levantan pareciendo ser pastores normales con cositas excéntricas, y cuando venimos a ver están al otro lado de la verdad. Conozco pastores que después de predicar el evangelio de la gracia ahora están diciendo que si no nos convertimos al judaísmo no seremos salvos, por ejemplo. Pastores así, normales, que se miraban normales, que hablaban de la Biblia y predicaban de la Biblia, pero que se perdieron de vista y perdieron el cuidado espiritual que debían tener y hoy están totalmente engañados. Conozco a algunos que ahora ya no creen en una sola esposa, sino en muchas mujeres, ¿verdad?, que Dios pone a su disposición, como en el caso de el rey Salomón, que tenía su harén propio, ¿verdad?, de miles y miles de mujeres. ¿Cómo un hombre de Dios, cómo un hombre que ha leído la Escritura puede llegar a tal aberración como estos casos que he mencionado? Sencillo. Cuando te apartas de la palabra de Dios y fijas su atención más que en la palabra de Dios, en la enseñanza del fulanito o el menganito o el disque apóstol, más que en la palabra de Dios, ahí estás abriendo una puerta que te puede llevar a la perdición. De ahí la importancia que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Una de las cosas que me encantó a mí en esta iglesia, recién había llegado hace ya casi 3 años, que nos gustó muchísimo a mi esposa y a mí, es que se leen muchos versículos bíblicos durante la prédica. ¿Verdad? Las prédicas son muy bíblicas y eso es lo que yo quiero oír. Porque está bien el pensamiento de fulanito, de prosperidad o el pensamiento de la administración. No digo que no podemos sacar de estos autores, pero lo más importante y la base en la vida del creyente es la palabra de Dios. De ahí la importancia también de ser parte de una iglesia local. ¿Qué significa eso? Ser parte de una iglesia en un barrio, en un vecindario, donde te conocen, donde tú conoces a los miembros, donde el pastor te conoce y donde eres parte activa, verá, periódicamente, regularmente, verá, estás ahí, es tu familia, es tu casa. Pero si andas de arriba para abajo, del timbo al tambo, decimos nosotros, verá, oyendo y comiendo de diferentes platos, ¿qué le pasa a la gente que come, hace esas mezclas raras? Le da diarrea, ¿verdad? A muchos les da diarrea espiritual. Porque andan comiendo en todos lados diferentes dietas, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que debemos ser fieles a nuestra iglesia, y terminan confundidos con un grave problema de intoxicación doctrinal, ¿verdad? Y muchas veces siguiendo a falsos profetas. Otra de las características de estos personajes es que siempre operan bajo una apariencia de piedad. ¿Qué significa eso? Que si usted los ve, los compra. ¿Se ha oído el dicho? Quien lo mira, lo compra, dice. Pero no sabe lo que hay detrás, ¿no? No sabe lo que hay de verdad. Dice 2 de Timoteo 3:13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El falsamente maestro o profeta, apóstol, ministro, etcétera, nunca viene de manera reconocible, con un título en la frente que anuncia que él es un falso profeta. No. Vienen como gente que inspiran confianza, que aparentan piedad y que han sido engañados hasta llegar a creer ellos mismos lo que dicen. Personas que viven al margen de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. El árbol puede verse muy bonito, lleno de hojas, lindo. ¿Pero por qué sabemos que es mango? Porque da mangos. Si no da mangos,
Puede ser muy bonito y todo, pero no es mango. Lo que lo hace mango es que da mangos. ¿Cómo se conoce el árbol de limón? Pues las hojas son bonitas y puede oler bonito, pero si no da limones, no es limón. Por su fruto lo conoceréis. Los falsos profetas no vienen diciendo, yo soy, mucho gusto, yo soy el falso profeta. No, yo soy el siervo de Dios, siervo del Altísimo, ¿verdad? Y hasta hablan en lenguas cuando hablan, ¿no? En supuestas lenguas, y se sacuden. Pero detrás hay un engaño. Lo que prueba el ministerio de una persona no es lo bonito que habla, no es lo bien que predica o lo bien que enseña, es cómo vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos honrar nuestro matrimonio, por ejemplo. ¿Tiene una sola esposa o tiene varias? La palabra de Dios nos enseña que no debemos robar más, que debemos ser honestos, debemos ser justos. Cuidado, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser modestos y no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. De hecho, dice Filipenses, estimando a los demás como superiores a él mismo. Un ministerio se mide no por lo bonito que hacen, y déjenme decirle lo demás, no por los milagros que hacen. Porque dice la Biblia, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, levantamos muertos. Y el Señor les dirá que apartaos de mí. No que los milagros sean malos, no. O sea, los milagros deben pasar, es parte de la vida de la iglesia, pero no es lo que define un ministerio. Lo que define a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que hay muchas, por cierto, y muchos hombres de Dios más buenos que malos, pero lo que define sus vidas no es cómo hablan o el acento, o si nos hacen reír, o si cuentan chistes o si no cuentan chistes, o si enseñan no, lo que lo enseña es cómo vive de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando ponemos su vida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sale bien librado? ¿O tiene una pata coja, como decimos nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que define a un ministerio. ¿Por qué? Porque van a venir con apariencia de piedad. Van a venir pareciendo que no matan una mosca, ¿verdad? Santitos, humilditos, y después sacan las garras. Como los gatos, ¿saben? Los gatos esconden las uñas, ¿verdad? Muchos de estos hombres así son ya mansitos, y en la medida que se les va dando confianza, ¿verdad? Sacan las garras, ¿verdad? Y hacen su daño. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y sigue diciendo, mire qué cosa, inmediatamente el siguiente versículo, ponga la atención. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿se toman uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no, ¿verdad? La puerta es estrecha, es angosta, la correcta, y son pocos los que la siguen. Y luego dice, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejita, ¿verdad? Y se meten y se cuelan y hacen terrible daño. De ahí la importancia de estar atentos a la palabra de Dios y de usar como regla de fe la palabra de Dios para cualquier persona. Por sus frutos los conoceréis, porque el espino no da uvas, no, el espino da espinas. Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra, disfrazados muchas veces como apóstolos de Cristo, entre comillas, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las naciones. Asimismo, estos emisarios del infierno
que el único propósito que tienen es destruir la iglesia de Jesucristo. De ahí la importancia, iglesia, que estemos con nuestros ojos abiertos, que leamos nuestra palabra, que dejemos que nos edifiquen, que nos formen, que aprendamos, para no dejarnos engañar por el enemigo, porque la palabra de Dios advierte que en los postreros tiempos muchos se levantarán como falsos maestros y falsos cristos y falsos profetas. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice la palabra, se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vienen con apariencia de piedad. Parecen unas ovejitas mansitas, pero detrás del disfraz hay fauces feroces que lo que quieren es alimentarse de los incautos, de los débiles, de aquellos que no están parados firmemente en la palabra del Señor. La falsa doctrina es como un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Recuerdo el caso, mi esposa y yo lo vivimos no hace mucho tiempo atrás. Era una pareja con muchas esperanzas en la iglesia de llegar a alcanzar una posición importante. De hecho, tenían no una célula, tenían un sector. Tenían alrededor de 12 o 15 grupos vida a su cargo. Ellos eran los supervisores. Y todo iba muy bien hasta que empezaron a visitar otras convenciones y otras iglesias y empezaron a venir con cosas raras. Hasta que un día dijeron: no, nosotros nos vamos de aquí, porque vamos a pasar a otro nivel. Fue como un granito chiquito, ¿verdad? Que el enemigo, como un zancudo que el enemigo mandó y les hizo una ronchita, pero no se la atendieron, ni escucharon, ni se quisieron aplicar la medicina. Y esa ronchita se fue haciendo y creciendo como una gangrena, hasta que finalmente su fe fue destruida. Terminaron en falsa doctrina. Se quisieron llevar un buen número de personas, se llevaron algunas, y eso es lo más doloroso, que en el proceso se pierde gente inocente. Muchos de los que se fueron inicialmente volvieron, se dieron cuenta de quiénes eran. Acabaron con sus vínculos familiares, eran una familia bastante numerosa, y hasta el día de hoy están perdidos enseñando su falsa doctrina. Porque oyeron uno de estos ministros que se oyen así como muy bonito, como muy lindo, ¿verdad? Pero que en el fondo, ¿verdad?, estaban en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios es clara. Pablo dice que cada uno ponga su propio fundamento, que nadie edifique sobre fundamento ajeno. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo una iglesia que me ha costado, yo debo trabajar con ese fundamento. Y no es bíblico que otro venga y se aproveche de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, para levantar su propio grupo. Eso no es bíblico. Pablo dice, cada quien edifique sobre su propio fundamento y nadie edifique sobre fundamento ajeno. Si viene un pastor por ahí a decir, ¿verdad?, por muy popular que sea, por muy santo que parezca, que no importa que él va a vaciar todas las otras iglesias porque su ministerio es efectivo, ya desde ahí está mal.
Ya desde ahí está yendo contra la palabra de Dios. Y todo lo que salga de ahí está mal. Por más que parezca próspero, no es bendecido. Por lo menos no por Dios. Porque está mal. Está apartado de la palabra de Dios. La Biblia nos manda a vivir en un mundo de compañerismo, de cuidarnos los unos a los otros, no de robarnos los unos a los otros. De ahí que nosotros hacemos hincapié. Cuando hacemos el Día del Amigo, no queremos gente de otras iglesias, no. No queremos traer gente de otras iglesias, aunque eso pudiera llenar este lugar, no queremos esas personas. Ellos tienen una iglesia, que se queden donde están, que sirvan ahí con su pastor, que sean fieles donde Dios los tiene. Hay miles y millones de personas que no conocen a Cristo, ahí es donde nosotros queremos ir. A esos son los que queremos alcanzar, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Timoteo expresa claramente lo que venimos diciendo de la gangrena y del cáncer. Segunda de Timoteo 2:17, no sé si lo tengo o no logro ver allá. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Mire, ya en ese tiempo había locos, ¿no? Disparatados, y había muchos que lo seguían, eso es lo peor, ¿verdad? Y confundieron a muchos, como una gangrena que va carcomiendo. Por eso debemos aplicar la ley de la manzana podrida, ¿no? O se sana o la sacamos del balde. Porque una manzana podrida pudre las demás. ¿Qué significa eso? Mire, Pablo era bien estricto en estos casos. ¿Qué decía Pablo? Si alguien viene con un evangelio diferente, dice, el tal sea, ¿qué dice? Anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Y dice, y si aún un ángel del cielo, o yo mismo, dice Pablo, vengo con un evangelio diferente a este, que sea anatema. Así era Pablo. Uno no puede estar coqueteando con la falsa doctrina. Si alguien quiere conocer la verdad, estamos obligados a enseñársela. Pero si alguien de manera necia, ¿verdad?, quiere continuar en su engaño, debemos tener la autoridad para pararlo, para detenerlo en el nombre del Señor y no dejar que contamine, ¿verdad?, la mente y los corazones de otras personas. Amén. Debemos tener mucho, mire, a veces llega ocasionalmente líderes de célula, les va a llegar alguna gentecita ahí a su célula que se ven muy buenos, ¿no? Saben versículos bíblicos y son muy colaboradores y siempre quieren hablar. No significa que los que quieren hablar siempre están mal, pero algunos. Y de repente se sacan, se destapan, muchas gracias, se destapan con una herejía, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde salió? Párelo inmediatamente, llévelo aparte y dígale, un momentito, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque la mía dice una cosa diferente. Van a haber algunos que le van a hablar sobre el diezmo, que el diezmo no es bíblico, por ejemplo. Sáquelo aparte de qué Biblia estás leyendo, ¿verdad? Si el diezmo se da desde la época de Abraham, ni siquiera fue en la ley, fue antes de la ley, cuando le trajo los diezmos, ¿verdad? Cuando Abraham presentó sus diezmos antes de que la ley fuese hecha. Por ejemplo. Dije lo de los diezmos porque algunos son sensibles con ese tema, ¿no? Es cierto. O si alguien les viene diciendo, no, es que no podemos, por ejemplo, no es bíblico, ¿verdad?, que seamos parte de una sola iglesia. No, nosotros tenemos que ir a todas las... párelo ahí nomás, póngale el freno. ¿Y qué Biblia estás leyendo? Porque la Biblia nos manda a congregarnos a ser parte de una iglesia, ¿verdad? Someternos los unos a los otros, así dice la Biblia, ¿verdad? Tú no puedes vivir vivimos como ovejas, no como chivos que andan de un lado para otro, ¿verdad? O eres oveja o eres chivo. Y si es chivo, córtele la barba. Y si no se compone, ¿verdad?, úselo para birria o para algo así, pero... Cuando hablamos de los falsos maestros y los falsos profetas, siempre tendremos a pensar
en personas como Jim Jones, por ejemplo, o David Koresh, es el tristemente famoso aquí en el sur de Texas. O quizá pensamos en Carlos Russell de los Testigos de Jehová o José Smith, ¿verdad? Pero no tenemos que ir muy lejos para ver estos falsos profetas en acción. Hoy estos falsos profetas se llaman a sí mismos apóstoles y profetas, entre comillas, maestros, y muchos lastimosamente hasta se mueven dentro de nosotros, como bien lo dice la Biblia. ¿Verdad? Estos son los más peligrosos porque están dentro. Yo no digo que todos los que dicen ser apóstoles y profetas son falsos, no, sería un error. Muchos que son profetas de verdad y apóstoles de verdad, pero muchos otros no, ¿verdad? Y con esos son los que debemos tener cuidado, ¿verdad? Hay muchos hombres de Dios que pudieran tener algunas equivocaciones en su forma de enseñar, pero no necesariamente son falsos profetas. Y aquí viene un aspecto importante, la diferencia entre un maestro equivocado y un maestro falso. Puede haber un maestro equivocado, pero no necesariamente falso, ¿verdad? Antes de continuar, es importante aclarar la diferencia entre una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la Escritura y el falso maestro. Es diferente. Alguien que se equivoca sanamente y otro que deliberadamente enseña una falsedad. La Biblia es un libro profundo que requiere mucho estudio para poder ser comprendido totalmente, ¿verdad? Nadie se las sabe todas en relación a la Biblia. De hecho, entre más conocemos a Dios, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que más ignorantes somos. Porque Dios, entre más lo conocemos, nos damos cuenta de su grandeza, de su poder, de su inmensidad, ¿verdad? Que entre más lo conocemos, como dicen, entre más sé, menos sé. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de eso, lo que queremos decir es que es muy difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de lo que la Biblia enseña. Es decir, uno puede equivocarse de manera honesta. Ciertamente hay personas que tienen un profundo conocimiento respecto a las Escrituras y son grandes intérpretes y maestros de la palabra, pero esto no significa que no puedan llegar a equivocarse en algún punto. Pero es diferente entre el maestro equivocado y el falso maestro. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro es que el primero está sencillamente errado, pero tiene un corazón noble. ¿Qué es un corazón noble? Es alguien a quien tú puedes llegar y si llegas con los argumentos válidos y le dices, mira, hermano, quiero decirte que me parece que en este punto no está siendo tan correcto. Te escucha, ¿verdad? Y si lo convences y tu argumento es fuerte, cambias su parecer. Y hasta puede llegar a pedir perdón y decir, me equivoqué. Uno puede equivocarse. Ese es un maestro errado, equivocado. Pero el falso maestro, ¿verdad? El falso profeta no admite corrección. Siempre tiene la razón y no es sumiso a la palabra de Dios. Es pretencioso, arrogante, da más importancia a la doctrina de su organización, a su tradición y a su mente que a la misma palabra de Dios. Esa es la diferencia. El falso maestro es aquel que a pesar de que lo confrontes con la verdad, es necio y va a continuar por el camino equivocado, como el burro, ¿verdad? Que no hace caso. Me acuerdo yo, estaba de novio todavía con Charito, no sé, hace poquito, ¿no? Tenía un jeep y para ir a su casa había que pasar por un callejón muy justo que apenas cabía el jeep. Y yo no sé, esa era una ciudad, no sé de dónde salía, pero a veces en las tardes que yo iba a visitarla, tal vez desesperado por llegar, ver al encuentro con la amada, encuentro de manitos nada más, éramos novios, muy cristianos los dos, no me malinterpreten. Se atravesaba justo en el callejón un burro. Y no había manera de pasar, ¿verdad? Y yo parado y darle al claxon del jeep,
Y el burro nada que se movía, y me bajaba y lo empujaba y le daba con un garrote, y el burro no se movía. Burro, sí era burro, burro de verdad. ¿Sabe qué tenía que hacer? Irle dando empujoncitos con el jeep. Y ahí se caía, ¿verdad? Y hasta que finalmente lograba pasar. Así es el falso maestro. Burro, necio. Por más que le enseñes la verdad, por más que lo confrontes con la verdad, por más que le contradigas sus argumentos con la Biblia, es necio, obstinado, burro. Tienes que empujarlo, tienes que echarle el jeep encima, ¿verdad? Para que se aparte. Es necesario, mis queridos hermanos, que escudriñemos las Escrituras y estemos dispuestos a corregir nuestros errores. Pues muchos falsos maestros comenzaron con malas interpretaciones de la Biblia y no se dejaron corregir. Más adelante veremos cómo es esta característica en un falso maestro. Es decir, es importante definir, uno puede equivocarse, ¿verdad? Nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es infalible, ni el Papa siquiera, ¿verdad? Es infalible. Lo digo porque algunos creen en la infalibilidad papal, ¿no? No es nuestro caso, gracias a Dios. Podemos equivocarnos, pero la diferencia entre un maestro equivocado y un maestro falso es su actitud en relación a cuando se le confronta. El falso maestro tiene un corazón noble, el maestro equivocado es noble y a pesar, él cree que lo que cree es la verdad, pero si se le confronta con la palabra de Dios, cambia su posición. El falso maestro no. Ese está empecinado en su camino y en su meta y no le importan las consecuencias, ¿verdad? Y va a seguir por ese camino, no importa lo que le digas. Otra de las cosas importantes en relación a los falsos maestros es que aumentarán en los postreros días. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Efeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió, les habló en su discurso de despedida respecto a estos líderes que después de su partida vendrían como lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Eso está en Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, que dice así, no sé si lo tenemos, pero si no está ahí, preste atención. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé, dice Pablo, después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos, no dice un lobo, dice lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Qué advertencia de Pablo, ¿no? En cuanto yo me vaya, dice, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto me hace pensar en una escena del Nuevo Testamento, un pasaje donde Jesús dice que Él los ve como ovejas que no tienen pastor, confundidos, heridos, lastimados. Una de las características más, a ver si encuentro el término correcto, una de las características más nefastas de los religiosos en la época de Jesús es que su único interés era servirse de las ovejas. Es decir, no les interesaba su bienestar, no les interesaba su vida, lo que querían era servirse de ellas. Y ese pasaje que mencioné, ¿verdad? La idea que enseña la palabra original los presenta como aves de rapiña que están amontonadas alrededor del cadáver, que se alimentan de la suciedad. Esa es la idea, como personas que abusan de los muertos,
que abusan de aquellos que están caídos, de aquellos que están acabados, de aquellos que están a punto. ¿Sabe qué hacen las aves de rapiña? Buscan al animal moribundo y vuelan alrededor de su cabeza. Y se paran cerca se paran en un árbol que está cerca del que está a punto de morir, para en cuanto muera caerle encima y acabar. Así son estos falsos maestros. Esa es la idea, esa es la enseñanza, esa es la expresión, el significado de los términos originales de estos versículos. Aves, lobos rapaces, aves de rapiña, que lo único que pretenden es servirse de las ovejas, no importa lo maltratadas que queden en el camino. Y por eso no les importa dividir una iglesia, por eso no les importa dividir una célula, por eso no les importa difamar a un hombre de Dios que se ha pasado toda la vida predicando el evangelio. No, no les importa, lo único que quieren es beneficiarse de las ovejas. Y se apartan de la verdad y engañan a muchos. Y voy a concluir ahí. Hay mucho más que hablar, creo que no llegué ni a la mitad. Pero eventualmente vamos a encontrar tiempo para terminar este tema. Mis queridos hermanos, yo puedo decirles con toda certeza que estamos en la iglesia correcta. No la iglesia perfecta, la iglesia correcta. Porque no hay una iglesia perfecta. Porque donde hay seres humanos, tendría que ser de ángeles para que sea la iglesia perfecta. Donde hay seres humanos hay imperfección, pero esta es la iglesia correcta. Esta es la iglesia donde usted va a ir a hablar de la palabra de Dios cada domingo. Donde va a enseñar, donde va a escuchar las enseñanzas bíblicas cada domingo. Y no es que nos abstraemos de la realidad alrededor, no, estamos conscientes de que hay el mundo en que vivimos, hay cosas que tienen que ser enfocadas de manera diferente. Pero eso no nos deja que cambiemos la palabra es la palabra. Van a venir muchos falsos maestros, hay muchos falsos maestros operando, verá, a nuestro alrededor. Y como iglesia debemos vivir apercibidos, despiertos, al tanto, alertas, verá, de esas verdades para que esos engaños no nos contaminen. Una de las características, termino diciendo lo que inicié diciendo de la venida de Cristo, es la presencia, el resurgimiento de falsos maestros, de falsos cristos, de falsos profetas que se levantarán con la intención de engañarnos. Siempre que usted se aferre a la palabra de Dios, ¿verdad?, y escudriñe la palabra de Dios, ahí va a encontrar la verdad que pondrá en evidencia quién está bien y quién está mal. Le confirmo una vez más, está en la iglesia correcta, esta es la iglesia correcta. Igual que muchas otras iglesias que hay a nuestro alrededor. No quiero decir que es la única, no. Eso sería pretencioso. Hay muchos otros pastores que están haciendo una buena labor, pero esta es la iglesia correcta para usted. Aquí es donde debe echar raíces, aquí es donde Dios lo quiere usar, aquí es donde Dios lo quiere formar, aquí es donde Dios quiere que usted se multiplique, aquí es donde quiere que usted crezca, ¿verdad?, que usted alcance su máximo potencial espiritual, apegados a la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos juntos en esta mañana?